Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. A partir de este momento estamos haciendo la grabación de la clase de hoy, de forma que quedará colgada en el campo virtual, tanto para aquellos de los alumnos que no puedan conectarse en directo, como para los aquí presentes que puedan revisarla más tarde o que lo tengan disponible en cualquier momento. El día de hoy lo vamos a dedicar al principio a una pequeña presentación y a la primera clase de la unidad uno. Bueno, en primer lugar, mi nombre, yo soy José Pedro Cerón, soy profesor de aquí, del Centro Universitario de la Defensa de San Javier, en CUT. Soy el responsable del área de química y dentro de esta parte de la asignatura de diseño de experimentos, la vamos a hacer de forma que quede dividida en dos grandes bloques. El primero de ellos, que es el que vamos a iniciar hoy, será una introducción general al método científico y a conceptos generales y pero básicos del diseño de experimentos, ¿de acuerdo? A este primer bloque, pues le vamos a dedicar exactamente el 50% de las sesiones que vamos a hacer en modo virtual. Eso quiere decir que será esta semana, la siguiente y la posterior. Si tenemos una sesión por semana y de esa forma completaremos pues 3 sesiones de esta primera unidad. En la segunda unidad será mi compañero, el profesor Manuel Fernández, que impartirá el otro 50% de las horas totales implicadas para esta asignatura. Y bueno, y en ese caso, pues él dedicará de su tiempo a toda la base matemática y el desarrollo formal de, de toda la carga matemática que viene detrás del diseño de experimentos. De esa forma, pues vamos a combinar pues, esta primera parte de introducción, conceptos, en el que no entraremos en ese desarrollo matemático porque eso será largo y profundo durante las sesiones del profesor Manuel Fernández. ¿De acuerdo? Como saben, pues tendremos una sesión cada semana, como hemos dicho, y le vamos a dedicar, pues son las 2 horas de clase. Luego queda también dentro del horario, tendrán dispuesto que después de cada 2 horas de clase, pues hay una hora de tutoría. En esa hora de tutoría, nosotros terminaremos la clase, la grabación terminará y quedará grabada en el vídeo. Y esa hora, pues, está dedicada para que aquello de quien quiera escribir, pues, dudas para una conexión aparte con el alumno, individual. Pero más allá de esa hora que aparece como marcada de tutoría, pues decirle que para mí será un placer en cualquier momento durante el curso, no necesariamente dentro de esa hora de tutoría, sino simplemente tienen ahí el correo electrónico, luego también se lo dejaré la información en el que puedan contactarme y, en fin, hacer notar o preguntas, o cualquier cosa que no haya quedado clara o en la que quieran profundizar. Así que ahí tendrán mi entera disponibilidad. Lo quiero decir para que no necesariamente tiene que ser en esa hora de tutoría, ¿de acuerdo? Bien, a ver, ahora lo que vamos a hacer va a ser comenzar y si a lo largo de la sesión aparece algún error técnico, me lo pueden decir por voz también, por favor, me lo hacen notar para saber que se está viendo todo correctamente, sobre todo la hora del pase de diapositivas, no vaya a ser que haya algún problema. Pues este va a ser nuestro índice. Bueno, como ven, pues lo hemos dividido en 3 bloques, en el que le vamos a dedicar un primer bloque, pues una introducción, como digo, con esta filosofía de la asignatura o de la primera unidad en el que sea pues un repaso a los conceptos generales y no matemáticos. Lo digo esto, insisto, porque como luego la segunda unidad es bastante potente en ese sentido, pues el experto en este caso es el profesor Manuel Fernández, matemático, y pues nosotros nos vamos a dedicar pues esto a la definición, más que nada sobre estrategias o en ese primer proceso en el que uno está diseñando un experimento, qué estrategia puede servir para afianzar lo que vendrá después con el análisis matemático y estadístico fundamentalmente. Entonces, por eso le vamos a dedicar un primer bloque a una introducción a lo que es el concepto de método científico, con pequeñas características, generalidades, y luego entraremos más sobre el experimento en sí mismo. Sobre todo porque, a pesar de que aquí intentaremos hablar de casos y ejemplos generales, estoy seguro que cada uno se lo podrá llevar, o la intención al menos,
que cada uno se lo pueda llevar a su terreno de interés. Es decir, como saben, pues, durante el máster tendrán que elegir su línea para hacer su tesis de máster, su TFM, y será muy heterogéneo por las propias líneas que se ofertan. Pero, sin embargo, seguro que hay partes que, a pesar de que los ejemplos que pongamos aquí no sean necesariamente exactamente igual o cercanos, pero seguro que se lo podrán llevar y les servirá, que es la intención de este primer módulo. Entonces, por eso hablaremos de la estrategia, sobre todo para evitar problemas en la hora de concepción o ayudar a evitarlos de la concepción del diseño de experimentos, ya que esos errores iniciales, bueno, o digamos, si no está optimizado ese diseño, hay veces en los que no será posible solventarlo con un análisis estadístico. Por eso es importante. En función del avance de la asignatura y de las horas que tenemos, que son limitadas por estas 3 sesiones en las que está organizado esta primera unidad, pues le hemos dedicado ese tercer punto a los aspectos éticos. Algo que parece muchas veces no, exclusivamente enfocado a aquellos experimentos, por ejemplo, y esto es muy claro verlo, aquellos experimentos en los que están involucrados personas, por ejemplo, por supuesto en términos médicos, o también lo podemos ver muy enfocado algunas veces sobre el uso de, por ejemplo, de tejidos, células humanas, eso es un aspecto ético, pues, claro y evidente. Sin embargo, nos sorprendería, y intentaremos hacerlo así ver, que muchas veces el hecho de no hacer esto también es un diseño de experimento que puede ser completamente alejado de un experimento médico o biológico, también está sujeto muchas veces a aspectos éticos, desde una simple encuesta. Por eso, resaltarlo aquí en este punto y lo trataremos al final como está. Es el último punto, pues le dedicaremos, la intención es llegar a todo el contenido, sino como siempre tenemos una sesión presencial en el CUT, en la instalación del CUT, pues ese día, aparte de hacer una pequeña prueba escrita, que ya también daremos información sobre cómo será, pues, pues también trataremos algo que haya quedado sin ver. Tengo que decirles que esta asignatura, como está repartida 50% en esta primera unidad de introducción y la segunda unidad el aspecto más formal y matemático, pues de igual forma contribuirá con un 50% al final de su nota respecto a esta asignatura. La forma de organizarlo será, eh, en este caso de la primera unidad, seré yo el responsable tanto de impartirla como de corregirla y establecer la nota. Lo que vamos a hacer va a ser hacer este tratamiento en forma de diapositiva, las 3 clases. Tienen colgado ya en el campo virtual, en la última versión, lo digo por si alguien lo ha visto con anterioridad, la última versión hice una pequeña modificación ayer, la tienen colgada en PDF, todo lo que vamos a ver aquí, esta presentación está ya colgada en PDF en el campo virtual, en el mismo campo virtual en el que aparecerán las grabaciones de estas sesiones. Y están escritas las diapositivas en malla de como diapositivas de contenido de presentación en clase. Verán que tiene bastante texto porque están hechas con la idea de que pueda servir tanto de apoyo para el desarrollo de las clases, estas diapositivas, pero también de consulta. Es decir, por eso me he permitido que sean mayor contenido de texto para que se puedan leer y sea el material. De esa forma, pues la intención es que si cuando se las bajen y la vayan leyendo, que el texto en sí sea como su guía, pueda servir como guía. ¿De acuerdo? Por eso aparecerá más texto del que quizás suele ser habitual o deseable algunas veces en las presentaciones en clase, pero porque está hecho como material de apoyo. Así que de esa forma lo tienen todo aquí. Todas las preguntas de la prueba, por concretarlo ya en lo máximo, durante esa prueba escrita. Lo que haremos lo hacemos así y este año volverá a hacerlo, será un examen de 10 preguntas tipo test, ¿de acuerdo? Con 3 4 respuestas, normalmente serán 4 respuestas de las que una de ellas es la correcta. Y se sumará en función de aciertos y fallos y ese será su nota final respecto a esta primera unidad. Toda evaluación que verse sobre la segunda unidad, pues en ese caso será el profesor Manuel Fernández el que indicará el criterio para evaluación y cómo lo hará. En todo caso, será el 50% restante de la nota, ¿de acuerdo?
Si en algún momento durante la presentación me surge la duda, me pueden interrumpir, ¿no? En lugar de dejar, por supuesto, al final un tiempo para discusión más allá de lo que pueda ser durante la presentación, pero en cualquier momento están invitados a participar tanto por vía chat o de viva voz. Como decimos, vamos a empezar con un resumen o una introducción al diseño de experimentos. Y entonces creo que es imposible escapar de la definición de lo que sería el método científico. Algo que todos conocemos, pero por darle un poco más de base formal. Y no parece un mal punto de partida, pues aquí tenemos este cuadro más que conocido, bueno, cuadro, un fresco, de la Escuela de Atenas, ya sea en Rafael, en los museos vaticanos. Y entonces, como resumen de todos estos personajes ilustres que aparecen aquí en la figura, tenemos desde Hipatia, Sócrates, en fin, Arquímedes, son nombres que todos nos van a sonar, ¿no? Heráclito, las dos, pero lo fundamental, o donde van todas las miradas, son las dos figuras centrales, ¿no? Por hacerle aquí un poquito más de zoom, aquí las tenemos. Entonces, es bastante evidente aquí y elocuente cómo tenemos a la izquierda tendríamos a Platón y a la derecha tendríamos a Aristóteles, ¿no? Como Platón, representado curiosamente en la figura de Leonardo. Rafael le puso su cara, ¿no? Ahí tenemos a Leonardo da Vinci. Está indicando con el dedo hacia arriba, ¿no? Platón, el concepto de la idea, aquello etéreo que flota, ¿no? Arriba, el mundo de las ideas ideales. Y mientras tanto tendremos a Aristóteles, ¿no? Con su mano indicando la tierra, el suelo. Y era como, con sus más y sus menos, el concepto de mirar a la tierra, a lo que hay ahí abajo. Para tener, no s como no pues, aparece en la siguiente diapositiva, no como tanto como experimento, pero sí que la visión de que hay que fijarse en lo que sucede en la Tierra para darle una explicación. Otra cosa que Aristóteles lo hiciera además de modo filosófico. Realmente, él no hizo ningún experimento más allá del mental o intelectual, no se manchaba las manos, por decirlo, si me permite, de esa manera. Pero sí era, pues, volver la vista a lo que sucedía en el terreno para la realidad, para explicarlo. En ese sentido, aquí hemos puesto estas imágenes a la izquierda, pues son en cualquier libro de diseño de experimentos, pues aparecen nombres ilustres, ¿no? Uno ya está nombrado arriba a la izquierda, tenemos a Leonardo da Vinci. Claro, uno puede pensar en el método científico y quizás se vaya a la idea de aquellas máquinas voladoras, aunque no, ninguna funcionó realmente, pero de Leonardo da Vinci, pero eh, lo ponemos aquí como ejemplo del método científico porque sí había un problema y él quería resolverlo. Y para ilustrar de la forma, por ejemplo, cuando Leonardo quería dibujarse un dibujo sobre la anatomía humana, porque había un personaje realmente, algo menos conocido es que Leonardo robaba cadáveres para investigarlo durante la noche en su casa, es decir, ¿no? Diseccionaba para ver músculos, cómo la tensión, cómo poder representarlo. Y, pues, en fin, no era una muy descabellado hacer el paralelismo entre esto y el método científico. Tenía un problema y buscó una solución muy experimental. A la derecha tenemos a Descartes, que decide él, ¿no? El método científico del discurso, todo lo que de ahí nos deriva el concepto de cartesiano. Abajo a la izquierda tenemos a Galileo. Galileo, por hacer un salto histórico aquí, en la diapositiva anterior teníamos a Aristóteles. Aristóteles, como decíamos, no se manchó las manos, dijo muchas cosas, explicación de lo que de aquello que veía en el mundo, pero sin hacer realmente experimentos. Por eso lo poníamos al principio como ejemplo de bajar del mundo de las ideas de Platón al terrenal, pero sin diseñar experimentos. Y eso tuvo un impacto gigantesco en el mundo científico porque las ideas de Aristóteles fueron dadas por válidas y no se pusieron en cuestión durante cientos de años. De hecho, tuvieron que pasar, pues, tuvo que llegar Galileo para que poner en duda los primeros conceptos, bueno, fue uno de los primeros en poner en duda los conceptos de Aristóteles. Lo vamos a poner aquí como un ejemplo de diseño de experimentos y método científico. Una de las teorías de Aristóteles, y así lo dejó escrito, es que un cuerpo con el doble de masa caería con el doble de velocidad
en caída libre caería con el doble de velocidad respecto a un cuerpo que tuviera la mitad de su masa. Es decir, que la velocidad de caída dependería directamente del peso del cuerpo. Esto fue una máxima de Aristóteles y así quedó escrito y así que se dio por hecho sin que nadie hiciera el experimento para confirmar esta teoría. Es decir, nadie lo ponía en duda porque era palabra de Aristóteles y intuitivamente pues quedaba bien. Fue Galileo, 1800 años más tarde, quien pensó, bueno, vamos a ver si esto es cierto o no. Y entonces, más allá del mito, la imagen mítica de Galileo subiéndose a la Torre de Pisa, eso no fue así, no fue en la Torre de Pisa, aunque como visualmente queda muy bien. Lo que hizo fue crear planos inclinados, pulía muy bien el plano en un plano y en el que dejaba rodar bolas de diferente masa y de diferente forma, y donde llegó ahí pues, a la conclusión que no, que la importancia era más en el volumen, ¿no? En el tamaño que ofrecía por la propia resistencia que la masa, como que hayan dos cuerpos a la vez, con el mismo tamaño, la misma forma y diferente masa. También es curioso saber que, claro, cuando hace ese diseño experimental, estaba claro que lo que quería confirmar o verificar una hipótesis inicial, otro de los conceptos sobre los que vamos a tratar dentro de muy poco. Él planteó una hipótesis inicial sobre la caída de los cuerpos de diferente masa y diseñó el experimento. Su diseño de experimento le llevó a hacer estos planos inclinados. Claro, en estos casos, estamos hablando de años 1500, eh, el problema técnico era cómo hacer una medición del tiempo. No existían cronómetros y la forma de medir el tiempo pues, no era muy precisa. ¿De acuerdo? Entonces, en su diseño experimento, pues tuvo que tener en cuenta, por ejemplo, este aspecto. Uno, cuando hace diseño experimental, tiene que tener en cuenta hasta qué punto, qué técnica y de qué forma va a hacer las mediciones, ¿no? Al final y al cabo. Entonces, Galileo aprovechó su bagaje musical y lo que hacía era, con su laúd, tocar una canción. Y lo que medía realmente era el número de notas al mismo ritmo, en las que marcaba su pauta temporal, y lo que hacía era medir el número de notas que había tocado en su laúd. Y con eso determinaba el tiempo que había tardado cada una de las bolas en caer en un plano de diferente inclinación. O sea, una solución fantástica, la verdad. Como químico, pues no me resisto a poner aquí a la derecha, pues tenemos a Antoine de Lavoisier, ¿no? Padre de la química moderna, pero realmente también aquí lo tenemos casi como su laboratorio, ¿no? Ven ahí a la derecha, él lo que hacía era la combustión, en fin, aquello de que nada se pierde, todo se transforma, pero una frase muy bonita, pero que lo que hizo fue realmente poner en práctica con sus experimentos. Su mujer también fue clave en este caso. Y fue durante una de las sesiones de este mismo módulo en años anteriores, uno de los participantes marcó o indicó, dice, si en esta clasificación podríamos también poner como método científico, diseño experimental a Colón. Y entonces esto suscitó una conversación bastante interesante con los alumnos de aquel año. Porque también vamos a tratar sobre eso, pero cuando uno plantea una hipótesis que quiere verificar o no, y para ello tiene que hacer un diseño experimental correcto y después hacer el tratamiento, ahora veremos sobre cada uno de los pasos, nos estamos adelantando un poquito, pero bueno, tampoco es algo que nos sea totalmente ajeno. Eh, Hay una parte de que aunque no se vea directamente como dentro del diseño experimental, pero sí es importante dentro del método científico y es dar a conocer el resultado, ¿no? Hoy en día sabemos que cuando uno hace una investigación, ese resultado, salvo alguna excepción famosa y conocida en el mundo científico, Isaac Newton, por ejemplo, salvo tener un resultado y guardarlo en el cajón, hay que hacerlo público. Ustedes, sin ir más lejos, van a hacer un trabajo original, su TFM, y van a tener que hacer público sus resultados. En su caso va a ser en la defensa de su trabajo y que va a quedar plasmada de forma escrita en una memoria. Pues lo mismo podemos decir para el método científico y el diseño de experimentos, al final va a derivar en una producción científica. Hay que ser público, hay que mostrar los resultados. Y en este caso suscitó la conversación sobre qué diferencia ha habido con Colón respecto a los anteriores pobladores o aquellos viajes iniciáticos que había
sin duda ha llegado antes al nuevo continente, antes de Colón, ¿no? Estamos pensando, pues, más en pueblos vikingos, desde Groenlandia. Allá habían habido primeros asentamientos en América, desde zonas cercanas europeas y de cercanas del continente. Entonces, hubo una diferencia respecto a esa primera asentamiento o llegada a América anterior a Colón a la propia de Colón. Y es un aspecto fundamental dentro del método científico y también del diseño experimental. Y es precisamente dar a conocer el resultado. Nosotros ahora, hoy en día, cuando hacemos investigación de cualquier ámbito, el resultado se plasma en la publicación de un artículo científico. También vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero aquí Colón, la gran diferencia, o el gran avance, fue que volvió para contarlo. ¿De acuerdo? Hizo un descubrimiento y volvió para contarlo. Fue el primero quien volvió para contarlo. Entonces, esa divulgación del resultado de una experimentación, haciendo el paralelismo, pues fue la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, pues sí cumple si lo podemos ver así, un diseño experimental, ¿de acuerdo? Tenía una hipótesis, llevó a cabo su diseño experimental, recabó la información y volvió para hacerla pública. Otra cosa es que efectivamente, pues, el resultado publicado, ¿no? Su primera hipótesis, que fuera que había llegado a la India, pues era incorrecta. ¿No? Eso es también parte del juego del desarrollo científico, ¿no? Cuando uno puede llegar a los datos le ofrecen un resultado que no necesariamente tiene que ser el correcto. Pero bueno, también hablaremos un poquito sobre eso. Yendo al aspecto más formal, en nada que cualquiera se interese sobre el diseño experimental, pues tenemos un texto básico, clásico, ¿no? Ronald Fisher aquí, Fisher, que hizo esta publicación del diseño de experimento. ¿De acuerdo? Entonces, si se van de hecho, hay ejemplos muy variados y vamos a ver nosotros de algunos de forma general, y vamos a intentar llevarnos algunos más al terreno militar para que sea quizá más ameno, interesante o cercano. Pero los ejemplos que planteaba al principio eran como muy Parecía parecían fáciles de plantear, pero realmente la resolución no era tanto como podía ser, por ejemplo, problemas agrícolas, ¿no? ¿Qué tipo de fertilizante para maximizar la producción agraria? Por ejemplo, ¿cómo uno puede optimizar el rendimiento de producción agraria en función de parámetros tales como qué fertilizante usa, qué concentración usa, cuántas veces riega, frecuencia, volumen? Es decir, hay una serie de parámetros que se pueden optimizar para minimizar costes, maximizar rendimiento, ¿no? Entonces, uno puede hacer el tratamiento de ensayo y error clásico, o un día le pongo un poco más, veo qué tal, un poco menos de fertilizante y veo qué tal. Pero eso no nos permite hacer un estudio riguroso y una optimización real del proceso. Entonces, aquí nace, pues, el diseño de experimentos, cómo plantear el juego entre diferentes parámetros y cómo impactan en el resultado final que estoy viendo. Entonces, este concepto de cómo hacer ese diseño experimental de forma que quede pautado la secuencia para plantearlo de forma correcta, pues se la debemos inicialmente a Fisher. Entonces, lo digo porque bibliografía básica, aún así, como estas diapositivas están puestas en forma de texto, como digo, y con los ejemplos necesarios, no estoy diciendo que sea obligatorio la lectura de un texto ajeno a las propias diapositivas. Aún así, por si tenga curiosidad, porque sepa que verás en nada que consulte una fuente externa, que Fisher es el que aparece siempre como padre, si vamos a decirlo así, de este concepto del diseño de experimentos. No me resisto aquí, aunque sea hablando de experimentos de otra forma, pero una persona que a modo de divulgativo, pues muy, muy interesante. Que aquí tenemos al profesor Manuel Lozano Oliva. Es el físico y bueno, también esto lo pongo como curiosidad por si a alguien le interesa sobre más llevado al mundo científico experimental. Porque tiene un libro que yo encuentro muy, muy interesante, divertido y delicioso, que es esto de Arquímedes de Einstein. Dicen los 10 experimentos más bellos de la física.
Y no solo el libro, porque ya está disponible, pero de hecho en YouTube que tiene conferencias dadas en el que la verdad que habla de forma completa del libro, de estos 10 experimentos que elige como los experimentos más bellos de la física. Se dan cuenta de Arquímedes, ¿eh? A ver, eh, aquí tenemos más para podemos hablar de otros científicos, pero bueno, Arquímedes también es el paradigma del método científico de descubrimiento, ¿no? Cómo llegar a calcular la densidad de un cuerpo a partir del volumen y el volumen como el líquido desalojado. Entonces, bueno, lo cuenta de una forma muy divertida y muy amena, ¿no? Y cómo llega esa, ese salto en la evaluación del desarrollo del método científico y cómo realmente hay un hueco muy extenso en años, desde Aristóteles hasta Galileo. Pero bueno, antes habían aparecido estos grandes sabios de la antigüedad en los que ya habían hecho un diseño experimental para resolver un problema. Entonces, por si alguien tiene curiosidad, tanto el libro pero como la conferencia libre que se puede ver, como digo, los vídeos en YouTube, pues a mí personalmente siempre me ha resultado interesante. Pero bueno, son experimentos de química, física y por eso quizá, pero bueno, ahí lo dejo la referencia. Entonces, para empezar con definiciones, bueno, más o menos aquí íbamos hablando de todo esto, ¿no? Del método científico, pues claro, el camino hacia el conocimiento. Eh, Y ese camino, pues, comienza con el punto de partida, ¿no? Todo camino, pues, muy largo siempre empieza por un primer paso. Y aquí identificar el problema. Tienen la suerte de estar al inicio porque un máster, su TFM, pues, es un trabajo de investigación. Y bueno, aquí los compañeros, profesores que implicados en el máster, pues, la verdad que es muy heterogéneo las líneas y la especialidad de cada uno. Entonces, la identificar el problema, aunque aparezca ahí sin estar en negritas ni resaltado, seguramente sería uno de, si no, el punto más importante, porque aunque no aparezca de forma ahí expresa, lo que tenemos que hacer es trabajar en un problema que nos guste. Bueno, este es un máster que están haciendo y por su interés, no más allá de la obligación, y pues tienen que identificar un tema en el que quieran trabajar. Creo que eso es la máxima de cualquier diseño experimental o método científico, es trabajar en aquello que a uno le gusta. Entonces, identificar el problema que uno quiere resolver, pues sin duda implica buscar un tema que le guste. Ahora, también esa es una variable importante cuando uno trabaja en algo que le gusta. Plantéenlo así porque se le va a hacer plantear trabajar en un tema que uno no quiere hacer, pues le resulta en un trabajo en diseño experimental incorrecto quizás, pero más allá de eso, en un TCM que uno se aburre haciendo, si me permiten decirlo así de forma coloquial. Así que cualquier investigación científica, poner en marcha método científico, comienza con la identificación del problema. Identifiquen uno en el que quieren trabajar y que les sea de interés. Bueno, esa sería mi recomendación. Y luego, pues, aparece la hipótesis inicial. Ahora hablaremos un poco de cuáles son las características para plantear de forma correcta una hipótesis inicial, que tiene que ser un criterio. Una vez hecho esto, un problema que uno quiere que identifica de interés y una hipótesis inicial, pues llega el momento del diseño del experimento. Bueno, y en ese diseño es importante hacer parar, respirar profundo y pensar en todas las variables que pueden estar afectando. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Porque una vez que uno ha planteado esa hoja de ruta, su estrategia, pues ya se pondrá en marcha la obtención de datos, ¿no? El trabajo activo. Y será difícil una vez que se comience en ese paso, una vez pasado ese punto, eh, la corrección. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, pues uno puede avanzar en este camino desde arriba hacia abajo. Hemos puesto identificación del problema, la formulación de la hipótesis, el diseño experimental. Y uno cuando ya está en faena, se ha remangado la camisa y está obteniendo los datos, trabajando, porque lo que quiere hacer es, como aparece más abajo, contrastar las evidencias para saber si su hipótesis inicial era correcta o no. Una vez que ya está en este paso, difícilmente va a poder solventar un error en el diseño experimental que no haya detectado con anterioridad. Por eso,
es un tiempo necesario y prudente el pararse y pensar bien en este diseño de experimento. Como digo, dependerá mucho del problema en el que vayan a trabajar. También, y en algún momento me repetiré más, pero no está mal decirlo varias veces, y este será el primer momento en el que lo voy a decir, van a ir de la mano de su tutor o tutora que les sea asignado, con el que deciden hacer su TFM. Todo lo dicho en esta primera introducción al método científico y al diseño experimental, tómenla siempre como recomendaciones generales que puedan ser aplicadas, pues, casi a cualquier ámbito. No obstante, será su tutor o tutora o tutores serán quien le dirijan el trabajo, quien tienen la última palabra, es decir, ellos serán los expertos en el tema en el que están trabajando, y si en algún momento entra en conflicto algo de lo que se ha dicho en esta transparencia, en estas sesiones, 3 sesiones de introducción al método científico, con lo que le dicte o le oriente su tutor, sin duda tendrán que seguir las pautas indicadas por sus tutores, lo digo porque serán los aprovechense de su experiencia para hacer su trabajo, para que no haya duda de que está hecho con voluntad de ampliar o que sea lo más amplio posible esta introducción, pero sin duda, su TFM estará dirigido y tendrán la suerte de contar con un profesor que le ayude. Entonces, digo, pues si en algún momento en el diseño experimental ven que algo que no encaja directamente con lo que vamos a decir, pues sin duda sigan a su tutor. Sobre todo a nivel matemático, como digo, no voy a meter yo porque no soy yo quien debe contarles, por eso si en algún momento, pues nada. También, dentro del experimento, aunque esté enfocado aquí como una asignatura propia, pero bueno, luego tenemos nuestra compañera Carmen Fernández, que le explica, por ejemplo, el manejo de SPDS, y habrá muchas cosas que hablan aquí, con el profesor Manuel Fernández que hable de la varianza, en fin, de la estadística, NOVA y demás. Entonces, todo eso será sin duda lo que marque, todo el devenir esto de la protección de datos, contrastar evidencias. Pero si aquí algo debe quedar claro es que el diseño del experimento necesita un tiempo que algunas veces se pasa demasiado de largo o rápido, así que dedíquele el tiempo. Y empezando, por ejemplo, en la hipótesis inicial. Claro, uno identifica un problema en el que hay que trabajar y tiene que verificar una hipótesis inicial. Claro, si no volvemos al ejemplo paradigma de científico de Galileo y las bolas, los cuerpos con diferente masa, si caen a velocidad diferente o no, así como dijo Aristóteles, el doble que pesa el doble cae con el doble de velocidad, pues uno ahí la hipótesis está muy clara, porque debe plantearse como un problema que puede resolverse, como aparece ahí, con las técnicas experimentales existentes en el momento, expresada de forma clara y concreta. ¿Por qué estos dos puntos? Porque uno tiene que plantear una hipótesis con una frase, podemos poner ejemplo, y se tiene que poder resolver, se le tiene que poder dar respuesta con un sí o un no. Por ejemplo, los cuerpos de doble de masa caen al doble de velocidad, una hipótesis inicial. Y eso se tiene que poder resolver con un sí o un no. Es importante porque tienen que ser comprobables mediante las técnicas experimentales existentes en el momento. Hemos hablado de Galileo y su técnica, pues, plano inclinado, esa pudo pulirlo más o menos para que reducir él sabía ya el rozamiento, claro, así de esa forma, con el grado de inclinación, podía hacerlo todo lo vertical que quisiera, pero no era lanzamiento directamente libre al vacío al comienzo, y eso le facilitaba la medición, su técnica experimental de medición del tiempo, así era lo suficientemente precisa, porque lo hacía con las notas de un laúd. Entonces, tenía que combinarlo. Tenía que hacer un experimento cuya respuesta fuera accesible con su método experimental. Entonces, y que se resolviera con un sí o un no. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que hacer una distinción. La ciencia, el método científico, eh, tiene una buena visión general. Esto se ve, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? Pues científicos que están como una profesión bien valorada, en general, y eso se aprovecha, muchas veces podemos verlo en la propia publicidad, ¿no? Nos quieren vender
un crece pelo, o un tinte, o algo por las arrugas, o cualquier cosa, siempre dice avalado por estudios científicos, ¿no? O siempre pone eso, ese aval científico vende. Vende porque precisamente tiene una buena visión general. Por eso no hay que caer en el error de confundir ciencia y pseudociencia, porque es la clave. La pseudociencia es cuando se quiere aprovechar el método científico para algo que no es posible aplicar. Quiero decir con esto, uno plantea una hipótesis que no es verificable con las técnicas experimentales. Entonces, como no se puede responder con sí o no, con un experimento, yo qué sé, podemos ponernos desde, no sé, ejemplos científicos de experimentos para no sé, comprobar la telepatía. No sé, algo así muy esotérico. No pensé, no sé, tampoco quiero decir nada para no meterme en un jardín, pero en aquella hipótesis que no se pueden confirmar. Entonces, eso no parte. Si hay una hipótesis que no se puede confirmar con un sí o un no, con el método experimental, con técnicas experimentales, eso no es una hipótesis verificable, por tanto, no entraría dentro del diseño experimental el que estamos tratando nosotros. ¿De acuerdo? Eso está claro. Tiene que ser, la hipótesis inicial tiene que ser una escrita, forma clara, concreta, una afirmación. Es, no sé, ¿la Tierra es redonda? Sí, no, no, por ejemplo. Pues, depende de si tenemos o no el método experimental para, por ejemplo, me estoy cayendo. ¿La Tierra es un cuerpo esférico o plano? O sea, la Tierra es un cuerpo esférico. Esa es la hipótesis inicial. Como una afirmación clara, concreta, la Tierra es un cuerpo celeste esférico. Y se puede responder con un sí o un no. Claro, el momento en el que se plantea también nos llevaría a hablar de si estamos hablando de un método científico o pseudociencia. Esto Eratóstenes lo confirmó con un palo y la sombra de un palito y un poco de trigonometría. Ah, bueno, esto es el experimento de Eratóstenes, fantástico también, otro que no está incluido en ese libro de Lozano Leiva, pero bien merece la pena. Carl Sagan dedica un vídeo también muy interesante en el que con la sombra proyectada por un palo, bueno, por un objeto, por un palo, sí, en un día en Egipto, en el que él conocía que en una ciudad lejana los cuerpos no producían sombra, justito, cuando estaba el sol en el cenit, más arriba, había una ciudad donde no se producía sombra y en otra ciudad sí producían sombra. Entonces, lo que hizo fue un poco de trigonometría, con la distancia entre cada una de las ciudades, el arco que abarcaba y un poco de trigonometría, fue capaz, con una sombra, de verificar que la Tierra era esférica, y no solo eso, sino que calculó el radio de la Tierra con un error mínimo. Es decir, planteó un diseño experimental fantástico y maravilloso, porque hizo una hipótesis, pero él tenía la técnica experimental de ese momento, en el que era un palo y la sombra, para medir, y el conocimiento de trigonometría básico para no solo confirmar que la Tierra era un cuerpo esférico, sino para calcular su tamaño. Fantástico. Y entonces, pues, un diseño experimental. Pero algunas veces pensamos en lo experimental como lo más rocambolesco o difícil y muchos de los ejemplos más maravillosos pues son los más simples también. Por ejemplo, acabo de caer. Eso se lo recomiendo también, Eratóstenes y el cálculo de la radio de la esfera. Carl Sagan lo explica muy bien. Bueno, esto, la frase de subirse a hombros de gigante, pues ahí está, ¿no? También se la demos al gran Sir Isaac Newton. Isaac Newton, ya de paso, le digo que cuando calculó el movimiento de los cuerpos celestes, lo hizo tenía curiosidad, pues calculó aquello y lo guardó en un cajón durante años, hasta que no recibió la visita de Hubble, si no me equivoco, y, y se preguntó por cómo funcionaría aquellos planetas y él le dijo, bueno, si esto lo sé yo desde hace ya unos cuantos años, mira, y sacó del cajón el resultado del principio de matemática. Así que le costó hacer público el resultado, ¿eh? También el carácter de Newton era muy particular. Pero
No, esa frase de saber lo que sabemos o investigar o tratar el tema, el diseño experimental, un punto fundamental para cuando uno plantea la estrategia es que uno no parte de cero, se va a subir a hombros de gigante. Y esto lo vemos muy fácilmente porque en el momento, por ejemplo, en el que empiezan a escribir su TFM, el cuerpo de un trabajo de TFM o de una tesis doctoral o de un artículo científico, en fin, cualquier producción, cuando se hace público ese resultado, cualquier tipo de texto formal sobre investigación, sobre diseño experimental, comienza con siempre tener una introducción. Y la introducción significa subirse a hombro de gigante porque va a decir de cuál es el punto de partida. Y ese punto de partida, en ese punto, es fundamental, aunque no sea siempre lo más divertido, pero sí de lo más importante, la revisión bibliográfica. Es decir, este es el problema que me interesa, esta es la línea que me gustaría trabajar y he planteado una hipótesis inicial. ¿Qué hay hecho? ¿Qué se sabe hasta ahora sobre ese tema? Y uno cuando empieza a escribir la introducción, siempre puede empezar a decir con una primera frase, luego introducir el tema y al final de cada punto, o casi al final de cada punto, pues le va a aparecer la cita. Hay que citar, ¿no? Hasta ahora pensábamos que la Tierra era plana, punto. Y hace una referencia, bueno, esto es un poco jocoso, ¿no? Pero eh, referencias a qué se ha hecho hasta, de ese tema, qué se ha hecho hasta este momento. Y para contribuir, ¿de acuerdo? Ese subirse a hombro de gigante, y esto ténganlo muy en cuenta cuando empiecen a trabajar en su memoria, en primer momento. En esa introducción, esto durante un tiempo yo explicaba lo de cómo se escribía un artículo científico o una tesis. Siempre me gustaba decir que era como un cuento, ¿no? Uno no puede plantear abruptamente el tema. Eh, Esto es un cuento de Érase una vez, Caperucita, que ahí tiene que introducir el tema de forma agradable, que sea la lectura, agradable a la escritura, para que sea, pero incluyendo las suficientes citas a fuentes fiables, es decir, no queremos subir a hombro de gigante, no tomar en cuenta lo que hay anterior, pero no de forma muy correcta, porque uno puede encontrar de todo en la bibliografía científica, sino, bueno, el diseño experimental toma muy en cuenta qué se ha hecho hasta ese momento, para saber por dónde ir, o quizás para saber por dónde no ir, tan importante una cosa como otra. El resultado del diseño experimental se tiene que plantear siempre para que las conclusiones sean generales. Es decir, yo no quiero que, volviendo a Galileo, que el cuerpo medí cómo caen cuerpos y que solo sea aplicable al lanzamiento de cuerpos en Pisa, en verano. Vale, uno busca resultados que sean generales para que las conclusiones se puedan aplicar a otras muestras, a otros. mm, bueno, o uno no puede optimizar una táctica para un pelotón en concreto en una base y que esa táctica no se pueda extrapolar después a otros contextos o despliegues reales, ¿no? Por ejemplo, uno quiere hacer un diseño experimental que sea aplicable después de forma general, lo más general posible. Y Y esto también, cuando uno escribe ese TFM o tiene que, o sea, aquí depende, también como siempre aquí nosotros jugamos con que puede haber casos en los que sea aplicable cláusulas de confidencialidad. Bueno, eso sería aparte, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí tiene que dejar por escrito bien identificado todo el desarrollo del método de forma que otro investigador o otro compañero de otra sección pueda replicar. O sea, uno puede hacer una nueva táctica, pero deja por escrito bien el desarrollo para que si lo ve un mando, lo ve quien sea, pueda aplicarlo para obtener el mismo resultado. Se pueda replicar dando los datos suficientes. Esto de nuevo con la cláusula de confidencialidad. Cuando uno hace una publicación científica, le exigen que toda la metodología esté escrita de forma que se pueda replicar. Y para eso tiene que hacer público, pues, no guardarse el ingrediente secreto de la Coca-Cola bajo. No, o sea, tiene que ser, darlo todo. De nuevo, esto en un cuerpo por ejemplo, de un texto de un artículo científico. Y todos los detalles que muchas veces no caben dentro de ese cuerpo principal se publican aparte como una información suplementaria en el que se da información adicional.
Lo mismo pasa con, por ejemplo, en un TFM, en el que uno puede desarrollar un código y no necesariamente las líneas del código están en el cuerpo, puede ponerlo como un anexo. Por ejemplo, información suficiente para correr ese programa, que alguien pueda replicar el resultado corriendo ese programa. Por ejemplo, ese sería un anexo y para que fuera transparente, también hay que tenerlo en cuenta. La explicación razonada de los hechos. O sea, esto desde la propia introducción, uno plantea el tema y por qué ha ido por aquí, por eso la importancia de las citas correctas, citar son trabajos. Cuando uno busca citas, uno plantea un tema, un problema que le gustaría trabajar y busca citas, quiero decir, fuentes bibliográficas, y esto puede ser propio del propio, las fuentes, ¿cuáles van a ser? Pues puede ser el propio Ministerio de Defensa, puede ser dentro de la documentación disponible en cada una de las unidades de las bases, puede ser textos generales o puede ser publicaciones de otros ejércitos, puede ser revistas científicas, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Las fuentes bibliográficas son importantes y buscar de calidad y contrastable. Una frase que en su día me dijo, que fue mi director de tesis hace ya muchos años, ya me dice, me dijo, y así lo comparto yo siempre que doy clase, dice, bueno, un texto científico, una tesis, pues lo vamos a llevar aquí también a trabajo fin de grado, dice, nunca se termina, en algún momento se abandona, pero en el sentido de abandonar porque uno siempre querrá, habrá algo más por hacer, modificar. Siempre hay algo, más allá de que uno lo lee, siempre va mejorando. Siempre hay una frase, una coma, una tilde, errores, ¿vale? A corregir, pero siempre hay una frase que puede decir mejor. Pero siempre piensa también el diseño experimental, un experimento más que algo, una medida, quizá un análisis matemático nuevo. Siempre hay algo que se puede añadir. Pero nunca se terminaría. Entonces hay un momento en que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado y hacemos público lo que tenemos. En su caso está claro porque hay una fecha límite para el depósito y para la defensa. Así que en un momento el sentido ese de que nunca se termina y que se abandona es porque quizá lo más divertido, si me permiten decirlo así, es precisamente eso, que la investigación científica nunca termina. Siempre plantea más dudas quizás que resultados, siempre abre nuevos caminos. Entonces, en algún momento, pues, se da por terminado ese trabajo, se hace público, ya sea un trabajo científico, una publicación, ya sea un TFM, pues hay que hacer público para continuar el camino. Es importante en todo este discurrir del método científico, y lo hemos dicho anticipado incluso un poquito con eso de Colón, ¿no? Que decíamos que era el primero que hizo público el resultado del descubrimiento de América. ¿Dónde hacerlo público? En su caso, está claro porque van a hacer una memoria, su TFM, que quedará presentado y registrado. Algunas veces, pues sucede que el trabajo ofrece tanta información que lleva asociado, pues, ese trabajo científico publicado. Sin lugar a dudas, esto es incluso más importante en el caso de que estén pensando en este TFM y que un discurso lógico les podría llevar en algún momento a plantearse incluso una tesis doctoral, ¿por qué no? Ya saben, ya aprovecho y hago aquí la mención a que disponemos del programa de doctorado también en el CUT. Y en todo eso, al final, lleva a que uno es necesario hacer esa publicación científica, es decir, hacer público el resultado. ¿Cómo se hace un público un resultado? Insisto, siempre y cuando no haya cláusulas de que sea por confidencial. Y uno piensa en dónde hacer público un resultado y lo que tiene que venirnos seguro a la imagen, a la mente, pues son estas dos revistas que mundialmente conocidas, ¿no? Tenemos Science y Nature o Nature para... le he puesto, estas son las portadas de los últimos volúmenes. De hecho, Nature es de octubre de este año. Son las últimas portadas disponibles. Mira, aquí Science es de 25 de septiembre. Pone aquí. O sea que, a ver, preciosa la foto, el color de la caza, ¿no? El camuflaje. Eh, Esto, en nada que pensamos en esto, estos son revistas científicas que recogen artículos de todas las ramas de la ciencia. Estaremos de acuerdo en el que un descubrimiento que aparece en cualquiera de estas dos revistas tiene un gran impacto general. De hecho, uno puede ver en telediarios generales, o así, informativos, por no decir un nombre concreto, informativos de televisión, ¿no? Dice,
muchas veces podremos ver noticias como hoy publica Science un trabajo o, o en Nature, ¿no? Tiene un impacto real en la sociedad, general, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando uno hace un descubrimiento científico, uno como científico, la verdad que pues, lo que le gustaría siempre es llegar a que su trabajo sea hecho público en una revista como esta, que incluirá toda esa introducción, el diseño experimental, el análisis de los resultados para obtener una conclusión y incluyendo una base bibliográfica. Viene a ser la estructura más o menos básica de cualquier. Esto en pequeñito para el artículo y más en grande un TFM. Pero bueno, no siempre estas son las revistas más importantes. Yo aprovecho para decir que sí, he llegado a tener por aquí un Nature, pero muy complicado, ¿no? Pero es un lugar en el que, digámoslo, de prestigio. No es siempre así, por eso, ya también aprovecho porque la perversión del sistema ha llegado al momento en el que esto se ha convertido también en un negocio, y es así. Para nosotros, para los profesores universitarios, científicos en general, pues, se nos valora, nuestros méritos, en este caso desde el mundo civil, nuestros méritos de ascenso, si lo podemos decir así, pasar de nuestras categorías profesionales, ¿no? Serían equivalentes a sus grados militares, pues depende muchas veces de esa producción científica, en cuántos trabajos tiene publicado. Es un poco triste porque algunas veces no es todo un sistema. Y esto trabajo muchas veces derivados de alumnos de doctorado y TFM. Lo digo por eso, porque quizá a ustedes en algún momento pues les suceda que su director le plantea una publicación. Bueno, estos son algunos, pero evidentemente hay muchísimas otras revistas. Por desgracia, algunas revistas lo han convertido en un negocio. Uno paga por salir, en fin. Es algo que no me meteré ahora, pero que tengan en cuenta que estas serían fuentes bibliográficas para su diseño experimental, sería fantástico, ¿no? O para el tema en concreto. Aquí tenemos el color de camuflaje. Este color se puede aprovechar para camuflaje militar. Pues no sé, hay tintes que son especiales para pasar desapercibido en ciertas ¿no? situaciones en que son necesarias. Y muchas veces la inspiración viene de la propia naturaleza. Este trabajo no lo he leído porque acaba de salir, vaya, pero quizá en su propio trabajo, imagine que pone nuevos tintes para el camuflaje en operaciones en zona árida, por decir algo así y quizá, pues, uno puede empezar con la primera frase sería diciendo el camuflaje, la importancia del camuflaje en la propia naturaleza y pone como cita a este trabajo de Science, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Pero bueno, que tengan en cuenta esa amplitud de mira que siempre se puede buscar y las buenas citas bibliográficas. Bueno. Un poco vamos a insistir en esta idea, pero se tiene que planificar. Tema, identificar el tema. Plantear una hipótesis escrita como una frase clara, corta, concisa y de forma positiva. Positiva quiere decir como afirmativa, y que se pueda verificar con un sí o no a través de las técnicas experimentales. Una vez hecho eso, se tiene que planificar. Ese diseño experimental se tiene que planificar desde el principio. Ese es el punto, una vez nuestra hipótesis y queremos decir sí o no, es el momento de plantear el diseño experimental. Y hacerlo bien desde el principio, porque como decimos, no hay vuelta atrás. El momento que uno se ponga con ello, o peor todavía, cuando ha terminado que suele pasar, uno ha terminado de recoger toda la información y se da cuenta que le ha faltado algo. Y lo vamos a poner como un ejemplo, porque tampoco hay que pensar siempre en el mundo científico como experimento, cacharreo, bata de laboratorio o cosas. Uno puede plantear, imagina, que su diseño experimental es porque tiene una hipótesis que ha planteado que necesita hacer una serie de entrevistas, que esto es muy corriente, un cuestionario a oficiales de diferentes ejércitos para ver un estudio en concreto entre cada una de las fuerzas. Y uno coge el resultado de esos test y cuando lo está revisando dice: "Ah, tendría que haber añadido la pregunta o se me olvidó cruzar", por ejemplo, yo qué sé. Hablaremos también de protección de datos, que es el último tema ético, pero a lo mejor era interesante saber, la ciudad de nacimiento, que la ciudad, el origen o el año, o que cruzarlo con edad, quizá era importante uno de los parámetros la edad, y resulta que en el test, pues, no ha incluido que ponga cada uno de los sujetos el año de nacimiento. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué va a hacer ahora después?
Sería un fallo como ese, pues puede echar por tierra o limitar muchísimo el alcance de su investigación. Así que uno, evidentemente, ahora parece muy fácil decir, bueno, si uno está haciendo un tipo de análisis de esa forma, pues seguro que, pero ¿y si no? ¿Y si hay otro parámetro que piensa y dice, vaya, tendría que, eso es complicado, porque una vez hecho, y esto en cualquier experimento, una vez hecho, o bien cuando se están recabando toda la información, haciendo el experimento, esa activa, esa parte activa, o analizando los resultados, si hay algo que ha fallado en el diseño experimental, me acuerdo, no sé, puede que no sea solventable. Entonces, puede limitar el alcance. Realizar toda esto lo vamos a hablar de realizar las medidas de forma eficiente. Esto tiene que ver mucho con cuando uno incurre en errores. Vamos a intentar dar unas pautas, recomendaciones generales para intentar minimizar la inclusión de errores durante el diseño experimental. Sobre los métodos adecuados para analizar los datos, aquí le paso la pelota de forma directa a mi compañero Manuel Fernández porque como experto profundo, real y gran experto, de hecho, en análisis matemático, lo disfrutará. Elaborar el trabajo de forma clara, precisa, es lo que hemos dicho. Es decir, tanto desde cualquier perspectiva, de hecho. Desde el TFM, tesis, doctorado, trabajo científico publicado, da igual, ¿no? Informes, de hecho, no les será ajeno a muchos de ustedes, ¿no? Pero la elaboración de informes, pero el trabajo, el TFM les permite escribirlo, al menos la introducción, de esa forma que sea agradable a la vista. En el sentido de que muchas veces los informes técnicos son arduos de leer, sobre todo para aquel que no es experto en el tema, ¿no? Un informe más técnico, cuando está más enfocado en algo concreto de su unidad, puede ser que para alguien ajeno no le sea, o sea difícil, o incluso que no esté pensado para esa lectura, para alguien que no sea propio de la unidad. Sin embargo, el TFM tiene esa parte de literatura en el que le puede ser agradable escribir una introducción general, evidentemente no completamente general, tiene que enfocarlo en su tema, pero se puede hacer. Y entonces eso le ayudará también a plantear, muchas veces eso le ayudará a plantear un diseño experimental, quizás escribiendo la propia introducción porque se dan cuenta de cosas que quizás no habrían puesto un parámetro a la hora de cuando uno pone la ampliación de mira. Y hacerlo de forma clara y precisa para que se haga una lectura crítica. Y esto también le pasará cuando se hace un diseño experimental y uno hace el boceto y eso luego se traslada a la escritura de su TFM, sobre todo las primeras veces que uno lo hace, porque esto yo lo recuerdo cuando hice el primer artículo científico, también me pasó eso, que yo luego se escribe algo con su diseño experimental y yo lo veía muy bien, digo, esto tiene que ser estupendo, claro, el primer trabajo científico hace ya mucho tiempo. Pero cuando esto era supeditado, pues, en aquella época por un responsable, bueno, catedrático, y me devolvió todo tachado de rojo. Bueno, no todo, ¿no? Pero bueno, muchos tachones en rojo, cosas que no quedaban claras. Y entonces, porque muchas veces, por suerte, su TFM siempre será dirigido, pero la autocrítica en el momento es difícil verlo al comienzo. Uno lee y dice, sí, esto está claro, el diseño experimental está bien planteado y ya es reproducible y claro, esa segunda opinión ajena, crítica, uno tiene que verlo siempre como forma constructiva, ¿eh? Esto también se lo pongo sobre aviso, porque puede ser que pase, que esa crítica ajena que uno cuando lo recibe dice, vaya, siempre tomarlo como críticas constructivas. Bueno, si lo son, de acuerdo, siempre sabemos que hay críticas y críticas, pero tómenlo siempre como esa lectura en la que siempre hay algo que a nosotros, por ejemplo, por ser muy expertos en un tema, lo vemos claro y sin embargo, pues no ha quedado claro. O hay un error que pensamos que es así porque siempre se ha hecho así, pero resulta que se nos había escapado pensarlo de otra forma. Y eso implica un diseño experimental en el que se tiene que jugar con un parámetro que no habíamos incluido. Todo eso, la lectura crítica. Hasta ahora, bueno, un poco de todo de forma general. El diseño experimental, y esta es el objetivo de esta imagen. Experimento, uno piensa, seguro que busca Google experimento y sale un colega, o digo colega porque como yo soy químico, ¿no? La imagen de un experimento, pues ¿qué son?
probeta, Remedio, muchos vasitos con líquido de muchos colores, ¿no? Y no, el diseño experimental no es ponerse la bata blanca, que, cosa que a mí me encanta, pero no es ponerse la bata blanca solo. Un diseño experimental, y hemos adelantado, puede ser plantear un cuestionario, ¿vale? Y para ver cómo optimizar algún recurso en una unidad o cómo puede ser basado en eso. O puede ser, bueno, aquí como tengo muchos compañeros matemáticos, puede ser hacer una simulación. Ha habido trabajo fantástico de muchas cosas, pero de unas simulaciones de cómo hay la apertura de un paracaídas para intentar mejorar la altura o cómo predecir el movimiento, el punto de caída final. Es decir, puede ser una simulación informática, ¿por qué no? Puede ser activo recogiendo encuestas. En fin, el experimento no es ponerse la bata blanca solamente. Hay muchos tipos de experimentos. Y eso es lo que quiero decirles, que todos son experimentos. Lo que siempre va a ser, y ahora que aquí pasamos del punto uno, ¿ves? Método científico, al punto, ¿no? Ya el primer punto, ¿visto? Vamos a hablar un poco del experimento en sí mismo. Hasta ahora era generalidades, ¿no? Ya sabemos de problema, hipótesis inicial, la forma de escribir la hipótesis inicial. Insisto mucho, porque las pruebas para comprobar una hipótesis es que hay problemas complicados en el que pensar cómo escribir correctamente la hipótesis nos puede llevar un ratito. Bueno, por eso, porque tiene que estar clara, de forma, que, como digo, positiva y afirmativa, a no ser que por alguna razón no se quiera hacer así, pero bueno, suele ser así, y que se puede responder con sí, no. Claro, tenemos que estar seguros de que esa hipótesis tiene esa respuesta sí o no, con las técnicas experimentales disponibles en nuestro momento, porque si no, no estamos yendo por el camino de la pseudociencia. Y para eso, pues tenemos que hacer el ensayo, el experimento. Como ese es el punto número 2, como acabamos de terminar el punto número uno, y como son las 16 minutos y llevo una hora hablando sin parar, no le veo bostezar, no sé si es el caso. eh, Puede ser un buen momento para hacer una pequeña pausa. En primer lugar, preguntarle si todo bien hasta aquí, si hay algo que quieres comentar, por escrito o por viva voz, cualquier cosa, sugerencias, si todo bien se entiende bien, si le resulta correcto la velocidad. Sí. Gracias, Jaime. Porque la intención es tratar los puntos incluidos en su guía docente, que es de primera unidad, para que les sea interesante, no aburrirles. ¿Todo bien? Por eso, a lo largo de esta diapositiva, me pueden interrumpir cuando quieran, me pueden escribir por aquí. ¿Todo bien? Sí, Juan Manuel. Gracias, Alberto. Por favor, y si hay algo que creen que se puede cambiar para ahí, me lo dicen, ¿eh? Con toda la confianza del mundo. Me lo podéis en cualquier momento. Entonces, como vamos a empezar aquí a hablar ahora del experimento y esta parte, gracias, Antonio. Eh, Es un placer saber que, que uno no habla solo, que es la parte más negativa de hacerlo así online. Gracias, Alejandro. Si les parece bien, hacemos sin parar la grabación, porque de esta forma lo que voy a hacer va a ser dejar un único enlace, que en el que aparecerá grabación, unidad uno, primera grabación, o bueno, se lo pongo así en enlace para que haya un único enlace. No paro la grabación, de esa forma cuando pinchen y lleguen a este momento, por ejemplo, alguien que no esté en directo y llegue a este punto, pues sabrá que va a haber un 5 minutitos de parón. Si en la misma grabación, pues le da un poquito para adelante y llega a la continuación. Les dejo descansar de mi voz para que no sea esto un monólogo o un soliloquio, no sé en qué entraría la categoría. Y nos podemos ver ahora, son las 18, pues redondeamos y le quería hacer 5 minutos, pero son y 13. Vale, al 10 y 13. Vale, para así comenzamos de nuevo, a las 10 y 13. 5 minutitos simplemente para que descanse un poco a mí, yo voy a tomar un poco de agua y hacemos 5 minutitos de descanso y así empezamos directamente con el experimento, que es la parte en la que ya vamos a ver más factores, en fin, algo un poquito más, no matemático porque no me atrevería a hacerlo, ¿vale? Pues nos vemos de nuevo a las 10:13 para los que están en directo. 5 minutitos de parón dentro de la misma grabación. Nos vemos ahora. Gracias.
Hola de nuevo, son las 10:13 para cumplir de forma puntual con la hora. Muy bien. Bueno, bueno, pues hemos llegado al momento de hablar del experimento, algo que particularmente siempre me resulta divertido. El experimento en sí, quiero decir, el ensayo o experimento, bueno, por decirlo como hemos dicho, la parte, la parte importante en trabajar en aquello que a uno le gusta, ¿no? Y para hacer tiempo pasar tiempo en aquello que a uno le gusta, pues ya tenemos otras obligaciones. Entonces, el problema está claro, hemos localizado un problema en el que queremos trabajar y hemos planteado nuestra hipótesis con las características que hemos hablado, y entonces es la hora de plantear cómo tratar de confirmar la hipótesis con nuestro experimento. De la forma más simple lo podemos ver como que tenemos una entrada, aquí está puesto el diagrama. Este es un clásico, es decir, de esta forma de representación, pues lo pueden ver, sí que quieren ver algún texto, pero en la forma clásica, ¿no? Nosotros no tenemos una entrada y una salida. Es decir, ¿de qué se trata el experimento? Es de controlar ciertos factores, esas variables, para ver cómo una entrada cómo, mejor dicho, cómo va variando la salida con la entrada. Es decir, la forma clara es estímulo o respuesta que pone ahí. El experimento, para verlo de la mejor forma posible, siempre con el ejemplo. Entonces vamos a poner aquí, transformamos esto en un experimento real, ¿de acuerdo? Para entender eso de entrada, salida, factor controlado. Entonces, este es un ejemplo que creo que es bastante fácil. Vamos a poner, he intentado poner ejemplos generales y luego irnos a algo más particular de interés militar. Dentro de mi disculpa, porque como civil, si hay algo que no es correcto de lo que digo, sobre todo en términos militares, pues me lo perdonan. Pero, en fin, siempre intento aprender yo también de mis alumnos, así que encantado de poder corregir y aprender también este año un poquito más. Pero pongamos esto es un ejemplo muy gráfico y muy simple, pero pongamos que uno plantea este siguiente experimento. Por ejemplo, vamos a poner, porque a nosotros, como decimos, primer punto, nos gusta trabajar, o sea, trabajar en algo que nos gusta, pues, por decirlo de alguna forma, nos gusta el café. ¿De acuerdo? Pero, bueno, entonces, hipótesis de partida. Vamos a plantear una hipótesis de partida con el café. Y la ingesta de café dilata la pupila. Por decir, esto es una hipótesis, ¿por qué no? La toma de café, o la ingesta de café dilata la pupila. Entonces, claro, ¿por qué hemos querido trabajar en esto? Porque resulta que en función del café que nuestro suboficial o nuestra tropa, quien sea, tome café, puede ser que la dilatación de pupila le esté afectando, por ejemplo, a la precisión en el tiro, o si es piloto como guía o el tiempo recorrido, el tiempo de respuesta. Piensen en algo así, ¿no? Por ejemplo, por supuesto me lo estoy inventando, esto no estoy diciendo un caso concreto. Tampoco quiero decir que no se pudiera hacer, que seguramente sí. Pero que nos interesa ver si la toma de café eh, impacta en la dilatación de la pupila, porque eso puede afectar a posteriori al despliegue de la operación o quizás para llegar a una recomendación en la que no se tome café antes de tantas horas de despegue, o al contrario, pongamos que mejora porque dilata la pupila y en ese caso la visión nocturna mejora. Como digo, ejemplos generales. Pero bueno, que nos gusta trabajar en algo relacionado con el café y la pupila, porque, en fin, tenemos interés en óptica o lo que sea. Lo que está claro es que tenemos que plantear una hipótesis verificable, como he dicho, con nuestras técnicas experimentales, con un sí o un no. Hipótesis: la toma de café dilata la pupila. También podemos haberlo planteado como la toma de café reduce el tiempo de respuesta, por ejemplo, en piloto de helicóptero. No sé, por decir yo qué sé, algo. Pero esas son hipótesis que se pueden responder con un sí o un no, si tenemos las técnicas experimentales disponibles. Recuerden que tenemos que poder decir sí o no con nuestras técnicas experimentales, si no, hemos caído en pseudociencia. Entonces, para esto, por ejemplo, si planteamos de esta forma, claro, nosotros vamos a poder controlar muchos factores.
¿no? Vamos a necesitar, por supuesto, primero tenemos que plantear un diseño experimental en el que tenemos que definir muchas cosas. Tenemos que definir quiénes van a ser los sujetos de estudio. Esto está claro. Eso es un factor que vamos a controlar, sin duda. El primero, la población de estudio. Pero algo tan sencillo como esto, pues nos abre muchas ventanas. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo con la toma de café? Un café, 2 cafés, 3. ¿Con cuánto tiempo de antelación? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas? Mm, Otros parámetros, factores que podría controlar. La marca del café. ¿Tengo que saber la concentración de cafeína de cada café? Porque mi diseño, mi experimento tiene que ser controlado en un laboratorio, al principio va a ser el modelo. Otra cosa es que después hay que extrapolarlo a la realidad. Perdón, perdón. Me ha dado ahora. Vaya, perdón. No sé, me ha dado un ataque de tos, pero eh, porque como van a ver en estadística, una medida no está tenemos que plantear el concepto también fundamental de la repetición de las medidas para no hacer el estudio estadístico. Sin lugar a dudas, pues ya saben que nos vamos a tener que hacer una serie de medidas para hacer un estudio estadístico, su media, varianza, dispersión, todo esto que le contará nuestro profesor Manuel y en profundidad. Pero hay muchas variables a controlar. Muchísimas, más que se nos pueden ocurrir. Eh, la edad del sujeto, del piloto, va a influir la edad. Por ejemplo, a la hora de plantear un estudio, fíjese que una pregunta muy simple. La cafeína dilata la pupila. Bien, factores, hemos dicho. Por ejemplo, dosis de cafeína. Para eso tengo que saber bien cómo dosificarlo. O sea, ¿voy a hacer café o voy a dar una se pueden preparar disoluciones de cafeína en dosis seguras y de forma que yo pueda controlarlo en el laboratorio, quizás en vez de café, y con eso extrapolarlo a lo que pasa en el café? ¿Es importante la edad? ¿Va a ser la respuesta igual en pilotos de 30 que 35 que 40 que 25? ¿La edad? ¿Es un parámetro? ¿El sexo? ¿Es lo mismo un hombre que una mujer la respuesta? Eh, ¿Importa? ¿Le tengo que decir a los sujetos que duerman 8 horas? ¿Tengo que controlarle, ponerle una pulsera y saber que han dormido 8 horas el día anterior? Para que no haya un factor no controlado que aparece abajo en rojo. No, yo tengo que estar seguro de que esto va a ser reproducible y que mi resultado es el que es. Porque no puede ser que una persona se pase una noche sin dormir, venga, le lleve de cafeína y resulta mm, que no, que eso hace que, como viene sin dormir, pues se le dilata 3 veces más que de lo que debería. Y el resultado no puede ser reproducible. Después, entonces hay una serie de variables tremendas. ¿Cómo hago la medición? En una habitación de luz controlada, evidentemente, pero ¿la hago por la mañana? ¿Se la hago por la tarde? No sé, hay muchos factores. Y otra, ¿cómo mido la dilatación de la pupila? Evidentemente no va a ser con la regla poniéndosela en el ojo, pero ¿qué aparato tengo? Y aquí vamos a hablar un término, voy a adelantar un término que vamos a tratar más tarde. ¿Qué precisión tiene ese aparato para medir? Se dan cuenta de la cantidad de factores que aparecen, factores que puedo controlar y otros que no voy a controlar. El estado emocional del piloto, si que he sido piloto. Hay, hay factores que influyen, que pueden estar influyendo. Y sobre todo, ser conscientes de que puede haber factores en los que ni siquiera he pensado. Ah, bueno, se complica, ¿eh? Pero al menos tengo que intentar tener bajo control el máximo de factores que yo puedo manejar y reducir aquellos que pueden estar impactando de forma indirecta. Bueno, todo. Y luego quiero repetir estas medidas varias veces para tener un análisis estadístico. Porque lo que quiero es hacer una recomendación. Por ejemplo, y esto en salud lo han visto seguro, saben, bueno, no iba a contarlo aquí, pero bueno, saben que hay estudios científicos, por ejemplo, vamos a hacer así, que correlacionan de forma positiva la toma de 3 cafés, hasta 3 cafés diarios, resulta que reduce el riesgo de padecer cierto tipo de cáncer. Esto es así, esto lo buscan, bibliografía general, pum, y aparece. Entonces, ¿cómo se han hecho esos estudios? Pues, tendríamos que hacer, eh, no sé qué más le iba a contar de aquí. Total, que tenemos muchos factores que podemos controlar, pero
Claro, que yo pueda controlar el número de cafés, 1, 2, 3, ¿cuánto? Esos son factores en los que tengo varios niveles, y ya estamos adelantando más conceptos en los que jugar, cuánto voy a plantear, cuántas veces lo voy a repetir, y porque quiero que sea extrapolable, ¿de acuerdo? Entonces, escrito de forma sistemática. Sin duda, lo primero que uno haría, si este es el tema en el que quiere trabajar, es, recuerden, subirse a hombros de gigante. Uno tiene que buscar fuentes bibliográficas fiables, de calidad, quiero decir, revista dominical del Mercadillo, no. Uno busca documentación, informes técnicos, propio ministerio, ejército, en este caso, si son temas cercanos a médicos, pues uno se busca su Science, su Nature o la revista de médica de la Asociación Americana de, no sé, revistas que sean fuentes fiables, ¿eh? Y uno ve si ¿sabes qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué se conoce hasta ahora entre la incidencia del café y la pupila? O cómo hay algún estudio del ojo o el efecto del ojo o respuesta del ojo en en el despliegue de operaciones en piloto. Todo eso es fuerte. Todo se nutre. Esa es la primera hipótesis antes de diseñar el experimento. Uno se nutre bien de esa fuente bibliográfica. Y con eso, pues, establece su diseño experimental. Y se pueden hacer medidas. Porque va a hacerlo en su laboratorio con condiciones controladas. Yo ahí voy a poder controlar todos estos parámetros, o al menos intentar que todo esté bajo mi control. Evidentemente, estas condiciones controladas son ideales. La respuesta de la pupila no va a ser igual en mi laboratorio, aunque si yo quiero hacerlo, por ejemplo, me interesa el despliegue de operaciones nocturnas, ya haré yo que la medida sea en pupilas en aquellas condiciones en que el laboratorio esté en penumbra, mediré la intensidad lumínica dentro del observatorio, pues ponerlos, por ejemplo, la controlaré. Otra cosa que en la realidad, pues ya sabemos que la realidad puede ser que sea de noche, pero que haya luna y la luz impacte y cómo va a ser la respuesta. No va a ser esas condiciones ideales, pero yo tengo que hacerlo, ¿de acuerdo? Pues la manera más fiable posible. Así que, si ese es el caso, o el que tengan en mente, que puede ser cualquiera, hay que definir muy bien el sistema y qué variables puedo controlar. ¿Cuál es mi sistema? Esa pupila, el ojo. ¿No? Los factores que pueden afectar. Pues fíjense, y aquí habremos dicho la mitad, pero para eso la fuente bibliográfica es importante. Pero edad, sexo, horas de vuelo, por ejemplo, no sé, experiencia, ¿importa la graduación? No sé, por decir cosas que pueden suceder. Origen, a lo mejor origen geográfico, no puede también aquí va adelantando. Cuidado porque cuando uno empieza a recoger información, por ejemplo, uno tiene sujetos, los sujetos de estudio de población son pilotos y puede ser que le interese edad. ¿Tengo que saber el día y el mes y el año de nacimiento? Eso es una pregunta. ¿O me vale con el año de nacimiento? Son dos preguntas diferentes. Y en un caso estaré sujeto a la ley de protección de datos personales. Y habrá ya términos ahí, implicación ética. Lo mismo pasa que puedo preguntarle provincia de nacimiento, puedo preguntarle código postal de ciudad, nombre de ciudad, que eso vendrá después como se implementa en por ejemplo, en el estudio estadístico con SPSS. Mi compañera Carmen Fernández pues le explica cómo funciona. Pero la pregunta es diferente. ¿Cómo le pongo el, ¿de acuerdo? No todo eso. Los factores que afectan. Ya está. Esto para que vean las implicaciones más allá de eso, porque un factor y así, así aparece cuando no exactamente por el diseño de experimentos, pero, por ejemplo, yo soy revisor científico de muchas revistas y publico. Pero una de las preguntas que ahora ya es tendencia, a los que uno puede contestar o no contestar, esto es como uno quiera, pero me sucede mucho en revistas americanas, inglesas, a las cuales le reviso artículos, yo soy revisor. Entonces, muchas veces, como en las revisiones anónimas, piden estudios estadísticos sobre el origen. Y una de las preguntas que hace muchas veces es el origen, si el revisor es hispano, árabe, así, que incluso a qué raza, por decirlo, a qué etnia, porque quieren hacer un estudio estadístico sobre la variación,
contribución étnica dentro de cada uno de los revisores, pero aquí puede ser que el origen no solo sea el nacimiento, sino qué origen puede tener, quizá puede afectar, ¿por qué no? Nacionalidad, a lo mejor estamos en un estudio internacional, aprovechando que hay cadetes que vienen de fuera, yo qué sé. Quiero decir, factores hay muchos. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? La réplica, fundamental, fundamental. Réplica, porque uno hace la medida, no una vez. Estos saben que la mínima para que sea para hacer estadísticas son 3, pero seguramente con 3 no me vale. Sobre cada sujeto. A sujeto piloto A le hago la medida con un café un día, se la hago otro día, se la hago otro día. No va a ser que un día se haya hecho y le haya pillado mal por cualquier cosa. Ha venido en moto y se le ha metido algo en el ojo. No sé, no sé. Por ejemplo, modo de transporte para llegar a la base. Puede ser que venga uno en moto y otro en coche y eso afecta, yo qué sé, por decir algo. Para reducir todos aquellos factores, que no puedas controlar, que pueden introducir errores, puede ser importante el orden en que hacerlas. El orden, esto lo veremos con intrasujetos, esto lo veremos un poquito adelante, me he adelantado, pero cuando veamos grupo de población, uno puede hacer, por ejemplo, imaginen que quiere hacer cómo afecta un, 2, 3 cafés al día. Pues uno puede hacer un grupo de pilotos al que le va a dar un café, un grupo de pilotos que le van a dar 2 cafés y un grupo de pilotos al que le van a dar 3 cafés. Y se van de maniobra y el tiempo de respuesta ante situación crítica. O puede ser en el simulador, ¿por qué no? Si no hace falta que sea real, ¿no? Uno lo monta en el simulador virtual, que parece que da más juego para en este caso, y ve el tiempo de respuesta o fatiga cognitiva, o lo que uno quiera. Uno puede hacer 3 grupos experimentales de 3 pilotos. Ahora también hablaremos sobre eso. O puede ser que al mismo grupo de pilotos un día le dé un café, la semana siguiente le dé 2 cafés y al mismo grupo ese todo el tiempo, la otra semana le dé 3 cafés y vea cómo correlaciona de forma positiva o negativa la respuesta ante situaciones de peligro dentro del simulador, por ejemplo, el tiempo de respuesta. Yo sé, pero en ese caso a lo mejor el orden afecta. Lo hablaremos después con intersujetos. El método que utilizo para la salida, bueno, aquí hemos mezclado ya. Si estoy midiendo, por ejemplo, la dilatación de la pupila, ¿por qué método, qué técnica experimental me asegura que puedo medir esa salida para decir sí o no a la hipótesis? Por ejemplo, en el caso de un simulador virtual, pues tengo un tiempo de respuesta. Pues el tiempo de respuesta sería, por ejemplo, a mayor tiempo correlacionaría de forma negativa, ¿no? Y las variables. Pero para que vean que se abre todo un abanico, ¿eh? Así que hemos dicho ya aquí varias veces el factor todo el tiempo, ¿no? Los factores son aquellas variables con las que puedo jugar. Tengo una entrada y una salida que puedo modificar, puedo modular en función de los factores que esté controlando yo. ¿Qué factores? ¿Cuántos factores voy a controlar? ¿Y de qué forma voy a controlarlos? Por ejemplo, aquí en un experimento clásico, pues el factor, ¿no? Pues la temperatura, tiempo, aquí dosis de número de café, dosis de cafeína, son dos factores que dicen que de lo mismo, pero diferentes, ¿eh? Número de cafés, un café, 2 cafés, 3 cafés. Dosis de cafeína, 50 miligramos litro en sangre. Pues, puede ser un número. O puede ser que haga el análisis de esta forma. Yo doy café y le hago un análisis de sangre al piloto justo antes de subirse o después de subirse al simulador para determinar exactamente el impacto de esa concentración de cafeína en sangre en la respuesta el tiempo de respuesta. Puede ser una forma. ¿Te das cuenta? Que claro que para eso pues ya tengo otras implicaciones éticas. Cómo voy a tratar la sangre, el consentimiento, datos personales. Eh, vale, y entonces tenemos dos tipos de factores. Lo vamos a poner aquí así en familia. Aquí ponemos el ejemplo, ¿no? Pues tenemos dos macetistas, a uno le ponemos agua, a otro no le ponemos agua. ¿Y cuál es el factor? El riego. Pero el factor riego lo podemos medir en volumen de agua, o agua sí, agua no. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos una entrada, que es el número de semillas, y una salida, que es semillas germinadas. Entrada, salida y factor a controlar. Pues eso es un ejemplo. Dos grupos, un experimental, control. Los factores pueden ser cuantitativos, cualitativos. Ah, sí, pero ¿cuántos factores sería razonable? Difícil pregunta, interesante. Lo primero, gracias por la pregunta, Jaime. Claro, uno puede pensar, cuanto más factores abarque, mejor, ¿no? Para modular. Eso implica
un incremento, ya lo veremos, cómo incrementa el coste del experimento. Coste no solo en dinero, sino en complejidad, en tiempo. Entonces, lo que uno debe pensar al principio es intentar, al menos, tener una lista de todos los factores que cree que pueden estar influyendo. Eso sin duda. O sea, tienes que hacer. Por eso, saber qué se ha hecho hasta entonces puede ser interesante, porque puede haber ya evidencias sobre qué factores están afectando. Aquí está claro que el riego, ¿no? El otro sería en la cafeína. Pero hemos dicho todos esos factores de descanso. Una búsqueda. ¿Cómo afecta en la respuesta? Por ejemplo, en el tiempo de respuesta, las horas de sueño del día anterior. ¿Hay algo ya hecho sobre eso? Por ejemplo, estoy pensando, si uno está pensando en la cafeína y en el tiempo de respuesta, y uno quiere controlar horas de descanso del día anterior. Mi primera pregunta sería, por ejemplo, hemos planteado, ¿no? Cafeína, tiempo de respuesta en el simulador. Venga, en el simulador, ya que estamos aquí en San Javier, en el simulador de la nueva Pilatus, ¿eh? Uno se monta en el simulador, muy bonito, y tiene un tiempo de respuesta sobre una situación crítica. Y quiere correlacionarlo con esto, por ejemplo, con ingesta de café. ¿Qué sabemos? Uno piensa, claro, puede estar influyendo el café, pero puede estar influyendo, pues lo que decimos, tiempo de vuelo anterior, tiempo de experiencia en el simulador o tiempo de vuelo real, por ejemplo. Uno se hace toda la lista de los factores que cree que puede estar implicados. Escalafón, por ejemplo, escalafón. Eh, el tiempo de sueño del día anterior, hemos dicho, ¿no? Pues también, no sé, evidentemente no tienen defecto, pero puede que no va a tener dioptrías, pero bueno, por ejemplo, algún defecto que voy a... entonces, de todos esos factores, yo quiero controlarlos todos y hacer variar uno, dos. Es que quiero hacer variar seguro la concentración de cafeína, de café. Pero digo, bueno, quizás pueda controlar eso y el tiempo de sueño anterior, manteniendo el resto de factores bajo control. Sí, 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 sí. Ahí totalmente de acuerdo, Antonio. O sea, hay, claro, factores, que aquí estamos hablando de factores cuantitativos, cualitativos. Yo, aquí de nuevo, insisto, desde mi limitación de visión, porque como les decía, yo soy químico. Entonces, en esto, cada uno de ustedes, que su especialidad seguro que están pensando en factores propios de su propia rama en el que dicen, vaya, ¿y cómo voy a controlar? ¿Cómo voy a hacer medible este factor que quiero? Que eso es otra cosa, ¿eh? Hacer medible este factor, quizás sociológico, psicológico. eh, Hay que hacerlo medible, en el que yo pueda hacerlo variar. De forma cuantitativa o cualitativa, que es lo que vamos a hacer, ¿eh? El nivel de factores puede hacerse variar de las dos formas. Entonces sí, sí, sí. Como por ejemplo, bueno, aprovechando, Antonio, por ejemplo, ¿qué variable, una variable sociopsicológica, así que puede influir qué cree que puede, digo por aprender yo también, un factor que crea que puede afectar en un diseño experimental, dentro de esa más rama concreta de sociológica o psicológica? Puede ser interesante. Porque aquí, como mientras Antonio está escribiendo, claro, aquí tenemos, pues, el agua puede ser agua sí, agua no, o volumen de agua, por ejemplo. Esa es una variable que para mí está muy sencilla, sobre todo, pero ¿cómo hacer? Claro, por ejemplo, el nivel basal de estrés, claro, 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 efectivamente. Para eso, que muchas gracias, Antonio, por participar. Claro, voy a necesitar un grupo, si se plantea así, porque tampoco tiene que ser siempre así. Ahora veremos cómo también es importante aleatorizar, pero imaginemos que el diseño de experimento se basa en crear un grupo de control y un grupo experimental. Es decir, un grupo de control en el cual no le voy a... eh, el factor que estoy variando no va a variar realmente, dicho de otra forma, el estrés diario. Pues, ¿cómo, otra cosa, cómo mido el estrés diario? O sea, el factor estrés. Pues se puede hacer medible a través de algún cuestionario, se puede hacer medible a través de un medida médica, análisis médico. Pues el cuestionario, por ejemplo, sería eso, horas de sueño, ¿no? Por ejemplo, o no sé si sería una forma de tener el factor en control, pero claro, tampoco el que más duerme no está estresado, ¿no? Medicación previa, o
por ejemplo, un seguimiento médico, tensión, ritmo cardíaco, cruzado con horas de sueño, o una combinación que yo pueda definir parámetros que me correlacionen o me permitan medir el estrés diario de alguna forma. Estoy hablando en voz alta y pensando ahora mismo en ese factor. Sin duda, dentro de mi conocimiento, porque no es mi área, pero lo primero que haría sería, por ejemplo, quiero el estrés diario, cómo afecta al tiempo de respuesta. Y sobre todo, por ejemplo, en la caballero de damas cadetes que tenemos aquí en la academia, pues, sin duda, pues están con sus clases, están estresados, sobre todo cuando si van a causar baja no en vuelo, hay un estrés. Ahora, yo, dentro de este conocimiento, porque no es mi área, primero haría, digo, bueno, voy a ver qué se ha propuesto hasta ahora para eh, seguir, parametrizar, medir, cuantificar, como quieran llamarlo, el estrés diario en general. Vamos a ver en pacientes, ¿no? Algo así. Entonces, miro qué método, qué tecnología experimental existe propuesta en la bibliografía a día de hoy para hacer esa medición. Sobre eso ya tendría una idea. Y ahora, son técnicas experimentales en las que estoy de acuerdo, porque también análisis crítico, no porque algo esté escrito en un papel, en un paper o en una tesis, no quiere decir que sea cierto. Lo hemos dicho antes, la lectura crítica propia del propio texto y sobre todo de los ajenos, ¿eh? Tenemos que siempre hacer una lectura crítica. Entonces, yo veo qué metodologías, qué técnicas experimentales hay disponibles para esa medici para hacer ese seguimiento. Lo analizo. Y luego concreto si es algo que es aplicable o no, o adaptable a mi caso en concreto, porque uno puede aprovechar metodología, tener tecnología experimental ya propuesta o adaptarla para proponer una nueva, o incluso proponer una nueva y compararla con la ya propuesta, ¿por qué no? Entonces, imaginemos que tenemos una serie de parámetros, no sé, médico, más basado no sé si sería correcto hacerlo en encuesta para en este caso, o combinado. Y en ese caso, crear no solo un grupo experimental, podemos crear 2 grupos experimentales. Un grupo de control, 2 experimentales y hacer cambios para ver si hay un cambio significativo. Pero hacerlo medible, eso es una frase, eso es una máxima. Tenemos que hacer medibles nuestros factores, de alguna forma de que sea reproducible. Así que uno pueda hacer la medición del nivel de estrés en otro grupo y que la entrada-salida sea la misma. Es decir, eso es fundamental. Por eso tiene que estar bien escrito en diseño experimental. Pero sin duda, buscar primero qué hay propuesto para saber si puedo adaptarlo a mi caso en concreto. O pensar en una estrategia combinada, ¿por qué no? Proponer nueva metodología. Eso también es muy interesante. Si está propuesto y está muy claro, bien, porque puedo aprovecharlo, pero el hecho de que no esté descrito en la bibliografía no quiere decir mal. Puede decir bien porque me da la oportunidad para contribuir en ese caso. O sea que hay que ser positivo. Siempre se puede aprovechar tanto la presencia, porque la presencia uno dice, siguiendo la recomendación de los autores tal y tal que proponen el uso de esta metodología para el estudio o la cuantificación, el seguimiento del estrés diario pues aquí hemos adaptado para el caso concreto de este grupo. Y lo hice así, cita el artículo anterior, porque es trabajo muy reconocido, pongamos, dentro de, como digo, del conocimiento concreto, y eso nos vale. También nos valdría decir, bueno, existe un hueco en la literatura en el que no existe, que no hay descrito ninguna metodología en concreto para esto, pero sin embargo podemos aprovechar una metodología y adaptarla para nuestro caso en concreto, creyendo que va a ser un buen resultado, y para eso uno plantea la palabra clave siempre es benchmarking, que le gusta mucho en palabra en inglés, ¿no? En la calibración de un método. También, también. O sea que hay que verlo como una oportunidad. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta, Antonio. Ah, o sea que siempre, por eso, ¿qué hay hecho? Y si... ¿sí? Vale. Y luego pero hay que hacerlo medible. Medible, cuando uno juega con el factor que tiene que ser medible también para medir la salida y la entrada, porque también la salida esa salida, si es tiempo, por ejemplo, si es dilatación de pupila, pues tengo que ser capaz de medir la pupila, tamaño de la pupila, eso está claro. El tiempo, si quiero saber la pericia del piloto en concreto para resolver una maniobra, pues tengo, por ejemplo,
la forma de medirlo, voy a medirlo como tiempo de respuesta a base de esa variable de salida. Tiempo de respuesta, algo que puedo medir. Los factores que van a influir, lo hemos dicho, concentración de cafeína no es número de cafés, son factores que dicen sobre lo mismo, pero no es lo mismo. Y hay otro tipo de factores, ¿no? Pero, ¿qué tipo de factores hay con los que yo pueda jugar? Aquí pues tenemos, por ejemplo, riego sí, riego no, o volumen de agua. En uno pongo 5 litros y en otro 0 litros. Podría haber puesto menos agua. Son factores. ¿Qué factores tenemos? Cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, bueno, esto está claro, ¿no? Lo puedo ordenar como una escala de medición. Y esto se ve se ve muy bonito cuando la profesora Carmen Fernández le explique el SPSS. Aquí tenemos el por categoría y queda hasta con el logotipo muy bonito. Tenemos continuo, o sea, cuantitativo con números. Eso no hay otra, ¿no? El continuo es que puede ser medido con cierto grado de precisión, que depende del instrumento. Es clásico, temperatura o tiempo. Es decir, el tiempo es, eh, no, porque sería la respuesta. Por ejemplo, un factor cuantitativo continuo sería concentración de cafeína en sangre, para saber cómo afecta eso al tiempo de respuesta. Pues la concentración de cafeína en sangre es un número, ¿vale? Que está ordenado en una escala de medición y el valor depende de la precisión del instrumento, porque yo puedo hacer un análisis de sangre y decir, son 50 miligramos, digo 50 en el pasado, pero bueno, 10 miligramos litro en sangre. Pero puede ser que el aparato me esté 10,3 miligramos cafeína, miligramos de cafeína por litro de sangre. O puede ser 10,34 miligramos. La precisión del aparato es un valor que yo puedo, numérico, que yo puedo definir con mayor o menor precisión según el aparato que esté utilizando. O la temperatura, el tiempo de respuesta en función del entorno. Pues resulta que eso ya, ahí ya tendríamos dos factores, por ejemplo. Es que resulta que una cosa es la cafeína que haya tomado y otra si estoy a 10 grados que a 40 grados. O sea, la temperatura, ¿no? Podría cruzar, ¿por qué no? Temperatura y cafeína. Resulta que cuando hace más calor, los que han tomado café responden mejor. Eso ahora hablaremos de los factores que se cruzan. Pero bueno, la temperatura. Tiempo de respuesta a 20, a 20,3, a 31,85 grados. Son factores cuantitativos continuos. Y discretos. Son números, pero puntuales. Quiero decir, ordenados y que no pueden tomar un valor arbitrario. Por ejemplo, un café. Respuesta si se ha tomado un café. Respuesta si se ha tomado 2 cafés. Pero no hay respuesta si se ha tomado 1,3 cafés. En diseño de experimentos más generales, pues, por ejemplo, uno sería el número de hijos. ¿Afecta por ejemplo, afecta el capital total de la persona en función del número de hijos? Pues uno cruzaría con número de hijos uno, 2, 3, pero no 1,2, ¿de acuerdo? Son factores cuantitativos. El primero, continuo, si lo puedo medir con un grado de precisión diferente en función del aparato, y el otro discreto es si tiene un valor, el que tiene, y no depende del aparato. Uno, por mucho que afine la medida, tiene uno o dos o tres hijos, pero no tiene 1,5. Esto es y los cualitativos, propiedades, que no se pueden organizar en categorías numéricas. Bueno, aquí he puesto el tipo de disolvente, pero pongamos, bueno, esto es que no puedo evitar de vez en cuando irme a la parte química, lo siento. Uno puede hacer un ensayo en el laboratorio y puede utilizar agua o, yo qué sé, tolueno, que es algo muy llamativo. Bueno, son dos líquidos diferentes, pues o utiliza uno o utiliza otro. Por ejemplo, el análisis de la pericia del piloto en función de su uh, ciudad de origen. A lo mejor la ciudad de origen me lo ha dicho con el código postal, pero ese número, código postal, no es un factor cuantitativo. Uno puede, dentro del ensayo dice, número postal de su ciudad de origen. Pues 30.100. Yo qué sé, que es de aquí a Murcia. Ese número no es un factor cuantitativo porque no ordena la magnitud, no es un valor de una escala, es un factor cualitativo, el origen. ¿De acuerdo? Entonces, no confundamos que, bueno, eso seguro que lo entiende. Así que yo lo sé, me permiten, porque se pone tantas veces este ejemplo del pastel. O sea, que uno tiene factores
cuantitativo o cualitativo en los que puede ajustar diferentes niveles para ver la salida. Por ejemplo, un factor cuantitativo, pues sería el azúcar, que lo puedo medir en continuo o en discreto en función de si yo pongo gramos de azúcar o terrones de azúcar. Es un factor que yo puedo ajustar en diferentes niveles. 3 gramos o 3 cuando se pone esto en ciencia en general, no es lo mismo decir 3 gramos que 3,00 gramos. 3,00 significa que estoy utilizando un instrumento que te permite una precisión. También me adelanto un poco, pero bueno, hasta la segunda cifra decimal de gramos. ¿De acuerdo? Esto en general seguro que un número de huevos, por ejemplo, el número de huevos sería un factor. ¿Cómo sería? El número de huevos que le pongo así. Sería un factor cuantitativo o cualitativo. Sería cuantitativo, ¿no? Y entonces, y tenemos continuo o discreto. No voy a poner número, si pongo número de huevos sería 1, 2, 3, ¿vale? Entonces sería discreto. Bueno, son diferentes factores en lo que puedo hacer, bueno, en la salida independiente. Por ejemplo, yendo más aquí, está claro que la temperatura, por ejemplo, uno cuando... Esto es un ejemplo que se puede hacer, por ejemplo, piensen en intentando llevar a un experimento en el cual quiero controlar uno, dos o varios factores. Por ejemplo, temperatura, por la temperatura de almacenamiento de munición. Quiero saber si, cómo afecta. Pues la temperatura es un factor cuantitativo, continuo, ¿no? Como lo hemos dicho. La presión de neumáticos o presión aquí de combustible, de depósito de combustible, la presión es que se puede ser, puede ser valores numéricos. La concentración, esto de aditivos, por ejemplo, siempre la concentración igual. Un número cuya precisión depende del aparato que estoy utilizando. El tiempo de secado de pintura, por ejemplo. El tiempo también puedo medirlo con mayor o menor precisión. Sin embargo, el número de repeticiones, por ejemplo, hacemos una nueva táctica de entrenamiento en el que ponemos un ejercicio y queremos ver cómo mejora el rendimiento. Claro, uno pues dice, mejora de rendimiento, tengo que hacerlo medible. Por la mejora de rendimiento puedo medirlo, por ejemplo, tiempo necesario para completar una vuelta al circuito, ¿no? Y el factor que voy a controlar es el número de repeticiones de la nueva tabla de entrenamiento. Y puede haber 2, 3, 4, 5 repeticiones. Eso sería un valor, las repeticiones sería un factor cuantitativo, ya no sería continuo, sería discreto. Sensores, pues para optimizar el control de un perímetro, pues 1, 2, 3, 4 sensores, igual. Miembros, esto va a suceder mucho. Cuando uno puede ver, por ejemplo, el rendimiento del grupo en función del miembro que esté en la patrulla o en el reconocimiento. Sin embargo, ya tipo de munición, ahí sin duda estaríamos hablando de factores cualitativos. Por ejemplo, sería diferente si nosotros pusiéramos cantidad de explosivo en munición. Eso sería ya un factor cuantitativo, continuo. Pero el tipo de munición me iría a parar en un factor cualitativo. Tipo de combustible, de nuevo, tipo de combustible, factor cualitativo. Uno puede ser combustible SAF, ¿no? Ahora que están eh, los nuevos combustibles verdes, o puede ser estándar. Pero podemos hablar, por ejemplo, de octanaje. Y en ese caso sí que sería cuantitativo, continuo. Por eso muchas veces depende de lo que nos interese. Procedimiento, pues del protocolo tengo un protocolo A y un protocolo B. Fabricante, esto se ve mucho, ¿no? Dependiendo de qué fabricante, qué resultado tengo. Entonces ahí también sería un factor cualitativo. Bueno, ejemplos generales, y esto seguro que se lo ocurren mucho más. Aquí, diseño de experimento, factores. Van a aparecer un montón de factores que creemos que tenemos que hacer una selección de aquellos que realmente queremos tratar y controlar el resto. De eso se trata. Porque sin duda uno podría agarrar todos los factores que tiene en mente, pero eso hace inviable el estudio del diseño experimental. Porque también, el diseño experimental también sigue la máxima de que tiene que ser, siguiendo esto una frase de este, ¿eh? Tiene que ser lo más simple posible, pero no ¿cómo sería la traducción?
sobresimplificado. Por eso tenemos que tratar con el menor número de factores que no nos falsen la respuesta. Vendría a ser la bueno, cosa que no siempre está clara. Bueno, aquí hemos adelantado un poco el estudio, por ejemplo, tenemos marcas de gasolina y queremos ver la velocidad de salida, pero tenemos que medir velocidad de salida porque tenemos que medir esa salida, esa variable de salida y podemos medir el tipo de gasolina. Podemos decir marcas de gasolina y cuando digo coche, pues podríamos ser para nuestros aviones, ¿no? A ver qué tal el JP8, pero en función, o por ejemplo, si el JP8, el combustible de nuestra Pilatus, pues viene de Cepsa, bueno, ya no es Cepsa, ahora es Moeve. Viene de Moeve, Repsol o en fin, pueden ser marcas de gasolina. Eso influye en la hora de vuelo, por ejemplo, o en la velocidad máxima. Eso sería factor cualitativo, ¿no? Pero sin embargo, si nos fijamos en vez de hacer el análisis por marca, lo hacemos por concentración de uno de los aditivos, pues ya tenemos el análisis cuantitativo, ¿vale? Ya aprovecho aquí cuando y esto también dependerá de su director cómo lo planteen. Es buena idea cuando, aquí siempre pongo imágenes, cuando son imágenes que no son propias, pues poner la fuente, ¿eh? Por eso viene aquí siempre que pone imagen entonces hay que poner la imagen. Está bien referenciarla. Aquí no, porque aquí es propia, ¿de acuerdo? Esto fue, no TFG, no, perdón, no un TFM, un TFG, en el que estamos intentando trabajar, ahora ya no, nuestra antigua patrulla Águila, ¿no? Que era intentar, nuestro diseño experimental se basa, por ejemplo, y esto es así, ¿eh? Es un TFG. Los colorantes de la patrulla Águila, los colorantes rojo pues, de la antigua patrulla Águila, a ver si volvemos a hacer la bandera. Colorante rojo y amarillo son bastante caros y entonces el diseño experimental que hemos hecho en este caso con un alumno de último año de grado de ingeniería de aquí del CUT que estoy dirigiendo es saber si qué influye más, si la temperatura a la cual se almacena o la exposición a luz. Entonces estamos jugando con esos dos factores, ¿ya? ¿De acuerdo? Luz y temperatura. Bueno, pues son dos factores. ¿Y cuál es la variable que estamos midiendo? La intensidad de color, que se puede medir de forma numérica y específica. Entonces sería, bueno, optimización de la vida útil de este colorante, que como les digo, es bastante caro. Bien, ahora vamos a poner, y con esto ya la última parte de la clase de hoy, vamos a poner un primer ejemplo muy facilito, así simplemente para cier- pincelada, indicar así un poco de la filosofía de cómo hacer estos factores, volviendo a lo de qué factores y cuántos factores voy a controlar. Vamos a hacerlo con un ejemplo muy simple. Aquí tenemos un amigo jugando golf y lo vamos a hacer con esto. Al final, vamos a poner ejemplos más llevados a la parte militar, pero es simplemente para que vean la importancia de la interacción de entre factores, cosas que no se tienen en cuenta en un diseño experimental clásico. Entonces pensemos que aquí tenemos a nuestro amigo golfista, ¿no? Que está pegándole ahí. Yo tengo que decir que no juego al golf, así que si digo algo que no es correcto y algún jugador aquí en la sala, que me perdone porque está puesto como, como simple ejemplo. Entonces pongamos que este jugador quiere optimizar, ¿no? O mejorar. Y entonces hay ciertos factores que pueden implicar en el número de golpes que necesita para completar ahí el circuito. Tenemos el tipo de palo, el tipo de pelota, por ejemplo, factores que uno le vienen a la cabeza, puesto como ejemplo simplemente. Y uno dice, bueno, voy a hacer el diseño experimental porque quiero mejorar las condiciones en las cuales juego para mejorar, más allá de la propia pericia, ¿no? Que esto ya que no cae fuera, pero diseño experimental para cómo implican, cómo afectan ciertos factores. Y uno piensa, pues, tipo de palo, pelota, pues depende de si voy de hoyo en hoyo andando, o en el carrito, si la hidratación tiene un impacto, si es lo mismo beber agua que zumo. Por ejemplo, si juego por la mañana o por la tarde, puede ser que por la mañana esté más despierto, por la tarde más cansado, no sé. Zapatillas, o si la meteorología. Se dice meteorología, no sé si climatología, ¿no? Esto sí lo saben. Pues si la meteorología tiene un impacto. Por ejemplo, uno dice, este es el problema que quiero tratar y quiero optimizarlo y para ello, pues miro todos esos posibles factores que están
en juego, podría estar en juego. Seguro que si hay si alguien, practica, se le ocurrirían otros, ¿por qué no? Pero vamos a hacer que uno hace el análisis y aquí también parte propia de la experiencia. Uno, trabaja en esto porque este tema lo elige porque juega, porque su director se lo ha planteado, porque le interesa, lo que sea. Entonces, pues, son 7 factores y pongamos, vamos a reducirlo. Dice, bueno, creo que estos 4 factores, por ejemplo, son los que pueden tener una mayor influencia. Ya nos quedamos con 4 simplemente para que vean cuál sería el diseño. Por supuesto, se podían plantear con todo, aunque verán que eso implica un aumento de la complejidad. Y entonces para hacerlo medible, dice, pues bueno, para cada factor, para cada factor con el que quiero trabajar, voy a plantear 2 niveles. Aquí, ¿niveles qué significa? Pues 2 tipos diferentes, 2 niveles de por factor significan jugar entre 2 valores de factor, valores entre comillas, porque podrían ser 2 valores, tipo, por ejemplo, de concentración, pero puede ser también un factor ser cualitativo, depende si es cuantitativo continuo o discreto. ¿M? Eso ya también. Aquí el tipo de palo estaremos de acuerdo que es un factor cualitativo, igual que la pelota, igual que andar y beber. Aquí no hemos planteado ningún factor cuantitativo. Hubiéramos planteado un factor cuantitativo continuo si hubiéramos puesto, por ejemplo, volumen de agua o de líquido, volumen de líquido ingerido. Eso hubiera sido un factor cuantitativo. Sin embargo, por hacerlo más simple, hemos elegido 4 factores cualitativos. ¿Vale? Tipo de palo, grande, pequeño. Tipo de pelota dura, blanda. Andar en carrito o sea, en carrito andando o beber agua a tomo, por ejemplo. 4 factores te dan niveles cada uno. Y aquí ya es cuando empezamos a ver cómo puedo mejorar mi juego en función de si cojo uno u otro. El ensayo clásico, no con la intención experimental, antes de nuestro buen amigo Fischer, sería tratar de ver la salida, la puntuación par, en función de la variación independiente de cada uno de ellos. Entonces, evidentemente, aquí, como hemos dicho, hemos reducido de una serie de factores, hemos reducido a 4. Eso pues dependerá de la experiencia propia del director y del experimentador o del investigador que sean ustedes. Como estamos en el punto en el que vamos a meternos ya en todo en berenjenal de la conjetura, factores y el diseño factorial, y son justitos las 11 y un minutito, cumplimos las 2 horas de clase, verán que hemos llegado a la transparencia 32, no está mal, eso quiere decir, a la velocidad que hemos ido. Estamos en la transparencia número 32 y lo vamos a dejar aquí hoy. De forma que en la siguiente sesión, que si no me equivoco lo tenemos planteado de todas formas, ya le pondré yo un aviso por el campo virtual. Le pongo un aviso por el campo virtual cuando esté colgada la grabación y para la nueva sesión. Creo que es viernes, la semana que viene a las 10. Pero bueno, lo confirman con el campo virtual antes. Y seguiremos a partir de la transparencia 32. Sí que me gustaría, antes de parar la grabación, y ya cumpliendo con el horario este de las 2 horas, si quieren comentarios en general o hay algo que quieran decir para que quede así grabado durante la grabación, vía voz o escrito, si, si quieren, y si no, no sé si algo no ha quedado claro o si quieren cualquier cosa. Aún así, insisto, a pesar de que aparezca ahí como una hora de tutoría después, en el que encantado yo estaré disponible para cualquier cosa, si me quieren escribir en cualquier momento con lo que sea, pues también les voy a responder. O sea que no necesariamente nos ceñimos a esa hora de tutoría, sino en cualquier momento que sea esa tutoría, por supuesto, pero que cualquier hora. Lo que vamos a hacer el siguiente día, pues, eso, cómo ver cómo esos 2 factores, de forma independiente, van a influir, cómo ver la correlación, la interacción, que es fundamental, y es de lo que se basa el diseño experimental, al fin y al cabo, de descubrir interacciones que quedarían ocultas con un diseño clásico, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Jaime. Y perfecto. Gracias, Alejandro.
Pues por mi parte, un placer haber podido compartir esta primera sesión. Nos quedan 2, así que un tercio, lo tenemos hecho. Y bueno, le emplazo a eso, a cualquier momento me comentan y que la semana que viene que hagamos esta parte de nuevo. No será basada en un análisis matemático formal, que eso será, no llegaremos a hablar de ANOVA ni de dispersión, bueno, cosas que no tienen muy sólidamente dispuesto en la siguiente unidad, pero sí que espero que lo que veamos creo que le pueda ser de interés. Bueno. Pues siendo jueves y adelantándome un poco, pues desearle un buen fin de semana, ya que casi terminando la semana. Un placer compartir este ratito y nos vemos de nuevo la semana que viene para continuar.